5 ex asambleístas, 1 del Partido Social Cristiano y 4 de la Revolución Ciudadana, así como una senadora de Colombia, son señalados por supuestamente planear un posible atentado contra Fernando Villavicencio. Carlos Pareja Yanuseli no podría recibir un indulto presidencial porque la norma prohíbe el perdón a crímenes cometidos contra la administración pública. En Guayaquil se identificaron síntomas de adicción al fentanilo en consumidores de drogas. El ARCSA ya detectó 6 ofertas de la venta de fentanilo en redes sociales. En lo internacional, policía de Tailandia pedirá pena de muerte para Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, por el crimen de un cirujano colombiano. En los deportes, Neymar abandona el PSG y es fichado por el Al Hilal con un contrato millonario. Amigos televidentes y oyentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos información para ustedes también transmitida a través de ecuadortv.es, el telégrafo.com.es, en Pública FM y también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Iniciamos. 5 ex asambleístas, 1 del Partido Social Cristiano y 4 de la Revolución Ciudadana fueron señalados por supuestamente planear un posible atentado contra Fernando Villavicencio. El candidato presidencial asesinado denunció esta presunta amenaza en el mes de abril pasado. El asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. Este video de Cristian Zurita puso de nuevo bajo el reflector la denuncia hecha por Fernando Villavicencio en abril pasado, cuando aún era asambleísta. Lo decía así. Pero son 5 asambleístas como mínimo, que han planteado, y aquí hay varios legisladores que han escuchado, y que saben que van a contratar sicarios para atentar contra mi vida. Yo no les tengo miedo, ya les derroté. ¿De qué partido? ¿Sabe? ¿Se puede? Los que no me quieren, pues ya saben. Esta amenaza que fue judicializada apunta a los ex legisladores, el social cristiano Pablo Muentes y los correístas Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. Algunos de ellos buscan la reelección. Efectivamente, 4 de ellos, a excepción de Aliaga, están buscando una curul en estas elecciones excepcionales. Hemos intentado contactarnos con los ex asambleístas señalados por WhatsApp y también llamadas telefónicas, pero no hemos recibido una respuesta aún hasta el momento. El único que ha hablado públicamente sobre esto es Pablo Muentes, actual candidato social cristiano, y lo hizo a través de sus cuentas personales de redes sociales. En un corto comunicado califica como infame la declaración de Cristian Zurita y advierte que tomará acciones legales contra él luego de terminada la primera vuelta electoral. La animadversión entre los legisladores fue pública. En más de una ocasión hubo cruces de palabras y acusaciones en el Pleno y también en las comisiones. Y a usted, señor denunciólogo, míreme, por favor, al denunciólogo de la Asamblea. A usted, asambleísta, sáquese ya su careta. Señores, usted puede decir lo que usted quiera. Yo estoy hablando, suspenda el micrófono. Pero, señor, yo estoy hablando aquí. Usted no puede. Usted no tiene calidad moral. Aliaga en una ocasión incluso pidió que se detenga a Villavicencio por supuestamente difundir información restringida. Y es que Villavicencio había acusado a Aliaga públicamente de vínculos con el narcotráfico cuando se difundió esta fotografía en la que se lo ve en una piscina en Miami con Javier Jordán, vinculado a Leandro Norero, alias El Patrón, un capo asesinado en la cárcel de La Tacunga en octubre de 2022. Carolina Basante, Noticias 7. Tras las acusaciones contra los ex asambleístas de la Revolución Ciudadana, la agrupación política desacreditó las denuncias que en vida mencionó Villavicencio. El legislador Roberto Cuero se deslindó de responsabilidades de la muerte del candidato presidencial y se las atribuyó a la policía. Pueblo ecuatoriano, que las declaraciones del precandidato Zurita son unas declaraciones irresponsables. Las diferencias con el señor Villavicencio, de nuestro movimiento, de nuestro partido, y en particular de varios actores políticos de mi bancada, han sido públicas y notorias. Diferencias políticas, no personales. A Villavicencio nunca lo consideramos un enemigo personal.
lo consideramos un adversario político. ¿Qué capacidad podemos tener nosotros para influenciar en el cuerpo de seguridad que cuidaba Villavicencio? ¿Qué capacidad podemos tener nosotros para influenciar en la policía? Muchos voceros nacionales e internacionales han cuestionado rotundamente las fallas de seguridad en la custodia del señor Villavicencio. La senadora colombiana Piedad Córdoba también está señalada por supuestas amenazas contra la vida de Fernando Villavicencio. Esto tras la investigación que llevó a cabo el candidato presidencial meses atrás. Córdoba rechazó las vinculaciones a su asesinato. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. En torno a los detractores de Fernando Villavicencio han circulado una serie de nombres. Uno de los últimos lo dio su viuda, Verónica Zarauz, y se trata de una política colombiana. Desde que fue asambleísta recibía muchas amenazas. De hecho, cuando viajó a Colombia por el tema de Alex Saab, se vinculó a la senadora o ex senadora Piedad Córdoba y ella también amenazó a mi esposo públicamente. Piedad Córdoba es una legisladora del vecino país que ha sido congresista y senadora en 2 oportunidades. Fue mediadora en el proceso de paz con las FARC a principios de siglo, pero también fue cuestionada por la extralimitación de funciones y supuestamente politizar la liberación de secuestrados. En la región se la conoce por su cercanía con gobiernos de izquierda, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, y es justamente de allí que se desprende una investigación que hizo Villavicencio sobre presuntos nexos de lavado de dinero entre Alex Saab, colaborador de Maduro, con la senadora colombiana. La señora ha dicho acá, en la revista Semana, que ella jamás ha viajado en aviones de Alex Saab o Álvaro Pulido, que ella no conocía a Alex Saab. Es más, aquí está la prueba y lo hemos entregado, documentos certificados entregados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador y la Dirección de Aviación Civil, donde confirma que la señora Piedad Córdoba ha ingresado en varias ocasiones a Ecuador en vuelos privados. Esto hizo que Córdoba públicamente insultara a Villavicencio. Sin embargo, ante las declaraciones de su viuda, la senadora contestó: rechazo rotundamente no solo los infundios que me emparentan con el abominable asesinato, sino a los medios de comunicación que quieren asumir la conducción de la política nacional. Según la senadora, las acusaciones son infundadas pese a que no negó sus diferencias con el presidenciable ecuatoriano. Fui contradictora ideológica y adversaria política de teorías distintas y le respondí a tiempo de las mentiras del señor Villavicencio, que se alió con el expresidente Duque, quienes nunca lograron demostrar sus acusaciones. La legisladora asegura que no tiene nada que ver con el hecho violento, en el que sí hay colombianos involucrados como presuntos autores materiales y del que cada día surge nueva información, según reportan los medios de ese país. Ya se ha conocido que muchos de ellos vivían en Cali, que vivían en diferentes barrios que eran muy cercanos. Entonces las autoridades colombianas están estableciendo si hay conexión, si ellos han vivido juntos, si se conocían en Colombia o si se conocieron en el Ecuador. Lo cierto es que no se ha abierto ninguna investigación formal en contra de Córdoba, algo que en todo caso le compete a la Fiscalía del Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Como posible presidente. ¿Qué se espera del trabajo de los agentes del Buró Federal de Investigaciones en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio? Un ex agente de Estados Unidos revela que el arma usada en el crimen tiene origen peruano. Con más de un siglo de experiencia, el FBI probablemente es la agencia de inteligencia más prestigiosa del mundo. Este lunes, 2 de sus delegados provenientes de Estados Unidos se reunieron en Ecuador con representantes de la Fiscalía General del Estado y agentes de las unidades de DINASED y UIAD encargados de la investigación. Juntos, en estricto cumplimiento de las leyes ecuatorianas, están elaborando un plan para identificar y aprender a los responsables intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Aunque no se emitieron declaraciones tras la reunión, el noticiero consultó sobre cómo opera esta ayuda internacional al guayaquileño César Paz, que prestó servicios en el FBI durante 23 años. Los autores intelectuales o parte de los autores intelectuales estaban fuera del país. Lo primero que los agentes del FBI van a hacer es, van a dirigir o van a sugerir
que se hagan entrevistas de todas las personas, de los testigos que hay disponibles. De su parte, Joseph Umire, quien encabezó investigaciones antiterroristas de la Armada de Estados Unidos en diversos países, coincide con el ex agente del FBI al afirmar que el asesinato de Fernando Villavicencio fue planificado desde el exterior. Umire incluso revela que el arma empleada proviene de Perú. Se encontró una arma en el asesinato del candidato Villavicencio que provenía de Perú. El FBI puede coordinar con su embajada en Perú para ver si había algo de interés de inteligencia que pueda aportar al gobierno de Ecuador. El FBI activó su red de informantes a nivel global y se encuentra trabajando para identificar vínculos en Perú con los 6 sicarios colombianos involucrados en el caso. Yo estoy seguro que se han tomado medidas de cuidado para que no pueden identificar al autor intelectual. O sea, va a haber varias maniobras que van a tal vez hasta poder desviar una investigación. El FBI tiene experiencia en ese tipo de casos. El alcance de la cooperación entre Fiscalía, la Policía y el FBI fue analizado este lunes durante una reunión reservada en las instalaciones de Fiscalía. Los detalles de los acuerdos siguen siendo confidenciales en esta primera cooperación del FBI en el Ecuador en las últimas décadas. Para la familia de Fernando Villavicencio, el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido. Sin embargo, jurídicamente esto no sería considerado como un crimen de Estado. Lautaro Andrade nos explica las diferencias. Veamos. Fue precisamente en esta calle donde Fernando Villavicencio perdió la vida y su muerte ha generado una serie de comentarios sobre en quiénes deberían caer las responsabilidades. Hay quienes mencionan que esto es un crimen de Estado. Sin embargo, para entender bien ese término, escuchemos de qué se trata y cuáles son sus condiciones. Los crímenes de Estado tienen que ser ejercidos a través de las autoridades, a través de un gobierno en contra de una persona o de ciertas personas o cierto grupo de personas. Para entenderlo de manera más sencilla, vamos con ejemplos. La persecución que tuvieron los judíos en la Alemania nazi, o la persecución que tienen algunas personas referentes en el ámbito nacional por sus pensamientos. Y claro, lo que hace el Estado es tratar de acallarlas, tratar de demostrar su superioridad, haciendo acciones culpables, cometiendo delitos en contra de estas personas, desapariciones forzadas, migraciones forzadas, todo lo que vivimos, por ejemplo, en una dictadura son considerados como crímenes de Estado. En el Ecuador hay antecedentes, como el caso de los hermanos Restrepo, porque la policía fue lo que desapareció, la policía decidió esconder qué es lo que pasó con los chicos Restrepo. Mientras que en el caso de Villavicencio, desde el gobierno aseguran que no hay motivos para calificarlo como crimen de Estado. Creo que sí es un crimen político por lo que él representaba, lo cual es sumamente grave, pero no es crimen de Estado. El crimen de Estado es cuando de forma sostenida la autorización, el involucramiento es del Estado en la orden de asesinar a alguien, cuando nosotros hemos sido los más preocupados al respecto, ¿no? Sin embargo, para la familia del presidenciable, según su abogado, las causas para calificarlo así son que no se haya prestado las facilidades de un vehículo que cumpla con las seguridades que determinan la ley, que lo hayan sacado por otro sitio, que lo hayan expuesto. Realmente todo eso se configura para que hay multiplicidad de delitos. En criterio del penalista Carlos Soria, lo que sí hay es una responsabilidad estatal a través de la Policía Nacional. Porque era quien era la adecuada a su seguridad, que tendría que responder por su seguridad. Sí, en mi criterio creo que sí, pero para nada un crimen de Estado. Familiares, simpatizantes, analistas coinciden que si algo faltó en este punto de la ciudad era mayor protección policial. Pero ¿quién dio la orden para apagar la vida de Villavicencio? Es algo que hasta el momento se desconoce y solamente las investigaciones lo podrán determinar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 2 candidatos han sido asesinados en lo que va de la campaña electoral en estos comicios presidenciales. Un proceso democrático excepcional que ha estado enmarcado por amenazas y actos violentos.
Amenazas y violencia verbal, escrito en redes sociales y también plasmado en las calles, han ensombrecido la campaña electoral presidencial. El 17 de julio fue asesinado a tiros el candidato asambleísta de Esmeraldas, Rider Sánchez. Él formaba parte del cuadro de la lista que respalda la candidatura de Otto Sonnenhosner y fue atacado cuando salía de un acto político. Iba acompañado de sus colaboradores al momento de ser baleado en su vehículo. El candidato a la presidencia Bolívar Armijos suspendió sus actos de campaña el fin de semana del 21 de julio, tras una alerta recibida cuando unos hombres fueron a buscarle a su domicilio. Ese mismo fin de semana, Fernando Villavicencio también suspendió su campaña por amenazas recibidas de alias Fito. 2 días después decidió retomar sus actividades y el 9 de agosto fue asesinado a tiros al salir de un mitin en la ciudad de Quito. Por esta causa, 6 personas están detenidas y el presunto gatillero murió el mismo día que Villavicencio, producto del cruce de balas entre los sicarios y la seguridad del candidato. Solo un día después, la candidata asambleísta alterna Stephanie Puente fue atacada por desconocidos que dispararon contra su auto mientras iba transitando por una avenida en la ciudad de Quevedo. El pasado 13 de agosto, el candidato presidencial Daniel Noboa acudió al debate oficial con un chaleco antibalas y aseguró que la medida la adoptó luego de haber recibido amenazas. Durante la campaña electoral, al menos 30 candidatos asambleístas solicitaron protección policial, según datos del Consejo Nacional Electoral. Carolina Basante, Noticias 7. Un equipo de Noticias 7 recorrió las calles para constatar si los ecuatorianos están completamente empapados sobre los comicios adelantados y si saben cuáles son las dignidades por las que deben votar este domingo. Esto fue lo que nos dijeron. Veamos. Falta menos de una semana para que 18 millones de ecuatorianos vayamos a las urnas en un proceso electoral extraordinario bastante apretado. Sin embargo, a esta altura del camino, ¿los ecuatorianos saben qué autoridades debemos elegir? Los presidentes. ¿Alguna otra? No. Las elecciones, candidatos para presidente. ¿Qué otras autoridades? Las asambleístas. No obstante, en nuestro recorrido encontramos a varias personas que sí están al tanto del proceso electoral. Presidente, vicepresidente, la de asambleístas y la de la elección del Yasuní, ¿verdad? Y del Chocó Andino también, que supongo que son otras. Tras el decreto de muerte cruzada y con ello la disolución de la Asamblea, se obligan nuevamente a los ecuatorianos a volver a las urnas para un gobierno que completará el actual periodo. Entonces, ¿qué debemos elegir este 20 de agosto? En primer lugar, debemos elegir a presidente y vicepresidente, que reemplazarán a Guillermo Lasso y Alfredo Borrero hasta el 24 de mayo del 2025. Además, debemos elegir a 137 legisladores que reemplazarán a la anterior asamblea que fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso. En total, serán 137 dignidades, que se dividen en 3 grupos. Por un lado, 15 asambleístas nacionales que se escogen en todo el país. En segundo lugar, los asambleístas en el exterior, que se eligen en 3 circunscripciones. Y en tercer lugar, los 116 asambleístas provinciales. A esto se suma que todos los ecuatorianos deberán votar en la consulta popular sobre el Yasuní, en la que deberán responder sí o no en la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? De ganar el sí, toda la actividad en el bloque 43 del ITT, que está a manos de Petroecuador, deberá suspenderse. Además, únicamente las personas del Distrito Metropolitano de Quito deberán decidir en la consulta popular sobre el Chocó Andino. Aquí los capitalinos recibirán una papeleta donde se deberá responder si está de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala, dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó Andino. Edison Saavedra, Noticias 7. En estos comicios extraordinarios del 20 de agosto, usted deberá usar el método de Webster para que su voto sea válido en la designación de los 137 asambleístas. ¿Sabe cómo funciona? En la siguiente nota se lo contamos.
Al igual que las seccionales de febrero pasado, el método de Webster será la fórmula que se usará para el conteo de votos en los comicios de este 20 de agosto, como lo establece el Código de la Democracia. Es decir, que en cada papeleta para asambleístas, sean estos nacionales, provinciales o del exterior, los ciudadanos deberán votar por una sola opción de lista o alianza política de su preferencia, de manera cerrada, lo que se conoce como voto en plancha. Quien marque su voto de manera individual, escriba nulo o comentarios, o marque con una X la papeleta, esta será automáticamente anulada. Pero ¿cómo se contabilizan los votos? En el orden en el que cada candidato aparece en la lista influirá en las posibilidades de ser electo. Es decir, mientras más arriba esté, es más probable que ocupe un lugar en la Asamblea Nacional. Este método favorece a las organizaciones políticas más pequeñas, porque se cuenta el total de votos conseguidos por lista y no por candidato. En este método de Webster se suma el total de los votos conseguidos por lista y se divide para números impares de acuerdo al lugar que ocupe cada candidato. Es decir, los que encabezan la lista se dividirá para 1, los segundos se dividirá para 3, los terceros para 5 y así sucesivamente hasta completar el total de dignidades que se necesita elegir. Para entenderlo mejor, pongamos ejemplos. Vamos a suponer que una lista obtuvo 5.328.121 votos. El primer candidato de esta lista, al dividirse a 1, tendrá su totalidad, es decir, 5.328.121 votos. El segundo candidato de esta lista tendrá la tercera parte de este número, es decir, 1.771.040 votos. El tercero tendrá la quinta parte, es decir, 1.065.624 votos, y el cuarto candidato de esta lista tendrá la séptima parte, es decir, 761.160 votos. Este método garantiza la participación de las minorías, pues el primer candidato de un partido que tenga los votos suficientes podría conseguir un escaño. Edison Saavedra, Noticias 7. Les contamos que en Guayaquil se identificaron síntomas de adicción al fentanilo en consumidores de drogas. Así lo dio a conocer el Cabildo porteño. Mientras que desde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, ya se detectaron 6 ofertas de la venta de fentanilo en redes sociales. Imágenes que trascendieron la ficción. El fentanilo, también conocida como la droga zombie, y que veíamos las imágenes de lo que causaba en otros países, ya estaría en Ecuador. ¿Por qué se dice que parecen zombies? Porque tú estás mezclando dos drogas contrarias. O sea, por un lado le estás diciendo a tu cerebro que se estimule, pero por otro lado que se relaje también. Y es que en Guayaquil los profesionales del Programa Municipal Acción Ciudadana para Atención y Prevención del Consumo de Drogas del Hospital Bicentenario identificaron síntomas de adicción al fentanilo. Tenemos alucinaciones, tenemos la postura del paciente que es encorvada, porque el fentanilo es un relajante, pues actúa a nivel muscular, entonces relaja los músculos de la espalda, por eso es esa posición. Están eufóricos, taquicárdicos, la forma de la pupila. Entonces todo eso nos hace sospechar que pudieran ser pacientes también que estén usando una droga mezclada con el fentanilo. Otro factor que activó la alerta es que algunos pacientes ya no responden al tratamiento. Y es que el fentanilo es un medicamento sintético, derivado de la morfina, y su uso está vinculada a la anestesia y tratamientos para el dolor de pacientes con cáncer. Como están usando muchos tipos de drogas, el tiempo de recuperación de desintoxicación más o menos era entre 10 días, 12 días. Ahorita estamos entre los 28 días. Este opioide sintético es hasta 50 veces más potente que la heroína. Ante la alerta de su venta en redes sociales, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, tomó acciones tras identificar 6 ofertas de venta del fentanilo. Hemos pasado ya todos los informes a la Unidad de Químicos de la Policía Nacional, esta es la unidad competente, en las cuales pues ya mediante investigación entiendo que ya todo también está dentro de la parte fiscal. Lo que dio paso a que el 10 de agosto se efectúe un operativo en la bahía de Guayaquil, donde se habría detectado focos de expendio. En Ecuador hay 20 medicamentos que contienen fentanilo y poseen registro sanitario. Para ello, el ARSA ejecuta controles en las 180 farmacias que tienen el stock de fentanilo. Entre ellos están inyectables y también tenemos parches térmicos, el cual pues no puede ser vendido ni comercializado si es que no existe una receta especial. Finalmente, Germán Toapanta, coordinador de Vigilancia y Control del ARSA, informó que el monitoreo continúa y como parte de la línea investigativa en los próximos días se efectuarán operativos.
Olga Velasco, Noticias 7. Mucha atención, padres de familia, porque los grupos de delincuencia organizada continúan con la captación de adolescentes, ahora mediante fiestas clandestinas. Sin embargo, las familias prefieren no denunciar. Vamos a conocer la historia de una madre sobre su hijo, que por seguridad omitiremos cualquier tipo de identidad, pero su caso podría ser el suyo. Me llamó el amigo o el supuesto amigo de mi hijo a pedirme permiso que se iban a cambiar de casa y que mi hijo le iba a acompañar. Pasaron las horas y no regresaban. La madre llamó para saber dónde estaba su hijo de 19 años, quien por cierto no tenía celular. Y lo que le decían es que continuaban con la mudanza, pero que ya estaban por volver a casa. Yo me confié, sinceramente yo me confié y dije, bueno, ya lo van a venir a dejar. Y mi hijo también dijo, sí, mami, ya dice que me van a dejar en este momento. Despertó al día siguiente y no habían vuelto. Se preocupó porque era la primera vez que sucedía. Acudió a la policía y la Dirección Nacional de Investigación, DINASET, le ayudó. Localizamos dónde estaba mi hijo con las personas que estaban y resulta que esta persona que estaba con mi hijo pertenece a una organización. Su hijo se encontraba bien. No era un secuestro como tal. Y además desconocía completamente lo que en verdad estaba pasando. Cuando se apaga el celular, supuestamente la mamá de este chico habló conmigo pidiendo permiso de que ya está muy tarde y que ya no lo pueden traer a la casa. O sea, eso le hacen creer a mi hijo. Si quieres, habla ahorita con ella porque está el teléfono, estoy hablando con ella. El rato que le pasan supuestamente la llamada a mi hijo, ese teléfono estaba apagado. Y mi hijo dice, pero está apagado. Y dice, ay, sí, es que ya se estaba descargando. Y resulta que no había cargador. Y las personas que estaban en ese momento con él, sus teléfonos igual estaban apagados y nadie tenía un cargador. El joven relata que la mudanza no existió, sino que fue un transporte de herramientas de una casa a otra. Y que a la medianoche lo invitaron a un bautizo, pero era otro engaño. El dato que él llega dice que no era ningún bautizo, que era una fiesta de jóvenes. Una fiesta de jóvenes porque no habían, o sea, padres de familia, habían personas grandes, sí, pero no que se vea que son papá, mamá o algo así, que los chicos igual tomaban, bailaban, o sea, ya hacían una fiesta. En verdad se trató de una fiesta clandestina, utilizada por las bandas para ganarse la confianza de los adolescentes y a futuro insertarlos dentro de sus filas. La anécdota que hemos oído concluye con la devolución del joven a su madre tras la presión policial. Él sospechando de su amigo por no dejarlo irse tranquilamente y su madre con el corazón en las manos hasta que llegó sano y salvo. Según la DINAPEN, la dependencia policial a cargo de la protección de menores de edad, no hay una estadística de cuántos jóvenes son cooptados con este método de fiestas clandestinas. Pero el consejo a los padres de familia es claro. Tengan mayor comunicación con los niñas, adolescentes y los familiares cercanos, con el fin de que vean con qué personas, en qué entornos se están desenvolviendo. Eso es lo más importante. Y el control de las redes sociales. Según información policial, en las bandas operan adultos y adolescentes, quienes tratarán de acercarse a jóvenes que vivan en entornos complicados o con problemas emocionales. Así que, estar atentos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Carlos Pareja Yanuseli no podría recibir un indulto presidencial porque la norma prohíbe el perdón a crímenes cometidos contra la administración pública y el exministro fue sentenciado en múltiples ocasiones por corrupción. Con esta carta, Carlos Pareja Yanuseli le solicitó al presidente Guillermo Lasso el indulto para salir de prisión porque asegura que su salud está en peligro. Ya cumplió el 60% de sus penas y ha tenido un buen comportamiento. Según el exministro de Hidrocarburos, si sale de la cárcel 4 de Quito daría más detalles de presuntos actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Y si bien Arias Capaya señala que cumple los requisitos para obtener el indulto presidencial, hay uno que no. En ninguno de los dos casos, ni en el de la Asamblea, ni en el indulto concedido por el presidente de la República, está previsto que se pueda conceder esta clase de beneficios a una persona que ha sido condenada, entre otros delitos, por delitos en contra de la administración pública. Él está condenado, entiendo yo, por delitos cometidos en contra de la administración pública y por lo tanto estaría excluido de la posibilidad de ese beneficio.
de acuerdo con lo que establece la propia Constitución. Sin embargo, la Presidencia de la República podría considerar si este caso amerita una excepción. Si el caso es demasiado grave, si la situación de él es absolutamente precaria y hay un interés superior que privilegiar, que sea el subido de su integridad, el presidente de la República puede hacer este balance de razones y podría eventualmente, explicando fundamentadamente este balance de razones, aceptar, ¿no? Se trata de una facultad extraordinaria privativa del presidente de la República. La decisión presidencial está facultada por la Constitución y cualquiera que sea, no tendrá consecuencias penales o administrativas, pero vale tomar en cuenta que Capaya pide un indulto, lo cual no es lo mismo que una amnistía. La amnistía tiene por objeto un olvido absoluto, tanto de la acción como de la pena, es decir, nunca existió el hecho, es un borra y va de nuevo, es como si el hecho cometido por una persona nunca hubiera existido. El indulto tiene que ver, en cambio, con el perdón o la conmutación o el cambio de los efectos de una sentencia. Hace 6 años, Capaya volvió al Ecuador para entregarse a la justicia. En la cárcel 4 de Quito cumple 10 años de prisión por delitos como enriquecimiento ilícito o peculado. Sin embargo, la semana pasada trató de suicidarse. Lautaro Andrade, Noticias 7. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido del ex asambleísta Peter Calo para cambiar la prisión preventiva por medidas sustitutivas. Los magistrados acogieron los argumentos presentados por la Fiscalía para que el ex legislador se mantenga en la cárcel 4 de Quito. Esto tras el antecedente de que en junio se retiró el grillete electrónico por intentar fugarse. Calo está procesado por el presunto cometimiento de un delito de violación a una joven de 19 años en abril pasado, cuando aún era asambleísta nacional.